gusto saludarlos también, compañeros. Estoy aquí en el Paraninfo de la Universidad, donde apenas en minutos habrá un reconocimiento de Naciones Unidas al expresidente José Mujica por contribución a todo el proceso de paz en Colombia. Y para hablar de esto estamos con una colega justamente de Colombia, como Alejandra Villamizar. Ante todo, gracias por estos minutos previos a esta actividad. Y bueno, consultarte primero, justamente a tu entender, ¿cuál fue el principal aporte del expresidente uruguayo en este proceso de paz en Colombia? Bueno, muy buenos días. Pues la voz de Pepe Mujica ha sido una voz para América Latina y creo que su llegada a la política consistió en darle una altura ética a la reflexión sobre la necesidad de la paz. Países tan polarizados alrededor de un propósito como el de la paz en Colombia, que parecía absurdo, digamos, que existiera una oposición tan fuerte a vivir en paz, traía por consecuente una realidad muy profunda, y es que la sociedad estaba muy adolorida, que había heridas muy fuertes, y tramitar todas esas heridas y ponerle lógica y ponerle un poco de sentido común a la humanidad, digamos, que trae el mensaje siempre de Mujica, creo que fue muy importante. Aparte de esto, al presidente Juan Manuel Santos le vino muy bien tener un acompañamiento que hiciera contraste, ¿no?, con su historia, con su mirada, incluso con su historia, con su concepto económico, si se quiere, para el país, porque venía de la mano también de ese concepto de acompañamiento latinoamericano. Es decir, al final yo creo que nosotros en Colombia, como todos los países nuestros, necesitamos reivindicar nuestras realidades a través de un reconocimiento de la realidad, de dónde estamos, quiénes somos, y creo que Pepe Mujica es una voz que siempre aterriza, ¿no?, para esa reflexión. ¿Y en qué está ese proceso? Y si a tu entender hay posibilidades reales de avanzar en un segundo paso, que sería un acuerdo entre el gobierno y el ELN. Bueno, el acuerdo con las FARC lleva 7 años en su implementación, y lo que hemos visto como sociedad es que tenemos un reto enorme para sanar heridas. Estamos haciendo un proceso, yo creo que inédito en términos de justicia transicional, a la luz de las grandes exigencias que nos da hoy el derecho internacional. Los victimarios, tanto del Estado como de la exguerrilla, están presentando las versiones, por un lado, ante la Comisión de la Verdad, que no tenía carácter judicial, y ante la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, donde sí se está tramitando un proceso judicial. Va a haber sanciones propias de ese tribunal para miembros de la fuerza pública, miembros del Estado, que cometieron abusos durante el conflicto, un asunto que era muy difícil de imaginar en Colombia previamente, y eso, por supuesto, está generando una gran catarsis de que realmente fue lo que nos pasó como sociedad. ¿Cuántos años estuvimos en el negacionismo alrededor de los efectos del conflicto? Y lo mismo, por supuesto, para los excombatientes de la guerrilla, que si bien tuvieron un tratamiento, digamos, de carácter político, que hoy día tienen un movimiento político y están en el Congreso, algunos van a recibir también esas sanciones. Muchas de ellas seguramente les hará perder esos derechos de estar en la política, los tendrán que llevar a una especie de, no van a llevar a intramural, digamos, no van a estar en prisión, pero sí van a tener que tener un proceso de resarcimiento frente a la sociedad. Todo eso está moviendo una cantidad de elementos nuevos, también generacionales, de personas que no vivieron la guerra, que no vivieron el conflicto y que están enfrentándose a un reto, y es construir un nuevo relato de nación, un relato que reconozca a las víctimas, que reconozca, digamos, el carácter regional y territorial que tuvo el conflicto, y aparte de eso, pues una mirada de las élites políticas alrededor de cuál fue la responsabilidad durante todo este tiempo. El ELN está en la mesa, estamos en la segunda fase de negociaciones, va a ser un proceso largo. El ELN lleva 20 años, si se quiere, o más, sentado en una mesa de negociación con los diferentes gobiernos. La agenda es un poco más difícil de abordar, porque plantea algo más etéreo, que es la participación de la sociedad para construir la paz, y eso es todo un ejercicio, digamos, democrático, que todavía no se sabe muy bien cómo se logre, pero están tratando de hacer un cese al fuego, porque además del ELN hoy día tenemos una cantidad de grupos criminales que no tienen naturaleza política y que están tomando el territorio, y hay una gran preocupación justamente por el crecimiento de estos grupos. Y en parte eso te iba a preguntar, el acuerdo de 2016, María Alejandra, sin embargo, en los últimos años ha habido decenas y decenas de asesinatos de activistas sociales, también de integrantes de la FARC. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Un cambio en la cultura, en la parte operativa de todas las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial de Colombia?
Hay diferentes maneras de verlo. Una es que cuando se retiran las FARC de los territorios hay unos vacíos de poder, lo cual demuestra que evidentemente la presencia de las FARC en los territorios regulaba las relaciones entre la sociedad y, si se quiere, los servicios que debe prestar el Estado. Cuando las FARC salen hay un vacío de Estado y hay un vacío de poder que no suple la fuerza pública, que no suple el mismo Estado en su conjunto, y otros grupos armados empiezan a tomar esos espacios y ese control con con un incentivo permanente del narcotráfico. Es muy triste, y además eso es el tema más, profundo, y es cómo los jóvenes están siendo reclutados de nuevo para los ejércitos ilegales, y de lo que se decía que podríamos tener entre 3.000 y 4.000 hombres, hoy se puede estar hablando que hay que hacer 15.000 jóvenes y hombres y mujeres en armas ilegales contra el Estado. De hecho, ese es el problema. No sabemos si son contra el Estado porque ellos al final no están enfrentando al Estado. Están tomando poder en los territorios, están ejerciendo de Estado en el territorio, están lucrándose del narcotráfico, pero no se sabe muy bien cuál es su motivación. En algunos casos va a entrar un proceso de sometimiento a la justicia. Ayer mismo el gobierno presentó el proyecto de ley que va a ser un tratamiento judicial para quienes quieran acogerse y tengan beneficios judiciales. Va a haber cárcel, seguramente, según este proyecto de ley, pero no se sabe muy bien. Eso es lo que Petro ha llamado la paz total. Por un lado el ELN, que se le reconoce una mesa de negociación política, y por el otro lado a todos estos grupos que tienen que básicamente detener primero su crecimiento, el reclutamiento, se comprometen a entregar parte de sus recursos. Está eso en discusión, dicen que un 6% de todo lo que entreguen. Es una especie de negociación, entre comillas, con narcotraficantes. Y eso para la sociedad colombiana va a significar otra vez enfrentarse a un proceso muy difícil, porque las fuerzas, que se oponen al gobierno también están reclamando una política de seguridad, no solamente de mano tendida, sino también de garrote, como decimos, que es zanahoria y garrote, y quieren ver de parte del presidente Gustavo Petro también una decisión fuerte ante la función que tiene que tener la fuerza pública, las fuerzas militares. Hay quienes dicen están amarrados porque no saben qué hacer, si hay un cese al fuego, si no hay un cese al fuego, y por otro lado también va a significar una gran purga dentro de la fuerza pública, que también hay vínculos muy claros y demostrados con el narcotráfico. Alejandra Villamizar, muchas gracias por estos minutos. Buena estadía en Uruguay. Muchas gracias. Muy amables. Compañeros, volvemos con ustedes allí, aquí en el Paraninfo. En minutos, el reconocimiento al expresidente José Mujica por su trabajo en la construcción de la paz en Colombia. Muy bien.